Supe que todo había terminado en el momento en que Kyle me llamó señora como si fuera un insulto. No lo dijo con respeto. Lo dijo como dirías cucaracha si tuviera un plan de jubilación. 25 años de sangre, sudor y soldadura. Y ahora me empaquetan como si fuera tóner caducado. Mi tarjeta se desactivó antes siquiera de llegar al ascensor. Así es como termina Apex Manufacturing para mí. No con un gracias, no con una tarta, sino con un pitido agudo y el olor estéril del desinfectante sobre un falso laminado de madera. Miré mi escritorio una última vez. Antes era un caos, pero del tipo que significaba algo. Planos metidos bajo tazas de té vacías, post-its llenos de ecuaciones crípticas que solo yo entendía, y una bolsa a medio comer de caramelos Werther's original que nunca tuve corazón para tirar. Ahora estaba vacío, excepto por el plano enmarcado. Cuando dibujaba a mano, cuando la empresa aún estaba en el garaje de Jerry Kaplan, mucho antes de que el MBA contable con pantalones por encima del tobillo y complejo de adoración por Elon Musk tomara el control, sostuve el marco en mis manos un segundo más de lo necesario. Luego lo metí en mi bolsa como si fuera una reliquia sagrada. Déjame adivinar, ya estás enganchado. Y si lo estás, hazme un favor por 2 segundos. Solo el 3% de los que están viendo esto están suscritos. Eso significa que el 97% estáis aquí como fantasmas. Igual que Kyle con la lealtad de los empleados. Estoy intentando llegar a 10.000 suscriptores, mi primer gran objetivo, y significaría mucho que pulsaras ese pequeño botón. Es gratis, y a diferencia de las habilidades de liderazgo de Kyle, realmente ayuda a alguien. Volvamos al caos. Kyle pasó pavoneándose frente a mi cubículo mientras me subía la cremallera del abrigo, sosteniendo un batido de proteínas medio vacío y hablando en voz alta por su auricular Bluetooth sobre integración vertical y romper paradigmas heredados. No sé qué era más ofensivo, las palabras de moda o el olor a vainilla sintética y arrogancia descontrolada. Ni siquiera me miró. Pasó de largo como si yo fuera parte del decorado. Quizá una máquina de fax que aún no habían retirado. El único gesto que recibí fue de Margaret en recepción, que me dedicó esa sonrisa tensa que las mujeres reservan para funerales y juicios. Caminé por el edificio despacio, como si me estuviera despidiendo de un familiar moribundo. Los muelles de carga, la vieja sala de descanso con la máquina expendedora que siempre se tragaba tu cambio pero nunca tu esperanza. El linóleo gastado cerca de las zonas de calibración donde solíamos gastar bromas con señales falsas de peligro. Cada rincón guardaba un recuerdo, y cada recuerdo escocía como zumo de limón en un corte de papel. Pero ¿sabes qué fue lo peor? Que los becarios ni siquiera sabían quién era yo. Uno de ellos me llamó señora Susan de Recursos Humanos. Yo diseñé la mitad de los sistemas que hacen funcionar este lugar. Escribí los árboles de lógica que evitan que los brazos robóticos se enreden como espaguetis. Y aún así, en el nuevo mundo feliz de Kyle, yo era solo otro nombre en un documento de despido impreso por alguien nacido después del Internet por marcación. Cuando salí fuera, estaba lloviendo. No la lluvia dramática de película, sino esa llovizna de Ohio que parece que el cielo te escupe por diversión. Me senté en el coche durante mucho rato, con las manos agarrando el volante, el plano descansando en el asiento del copiloto como si me estuviera observando. No estaba triste, no realmente. Era algo más frío, más pesado, como el acero enfriándose tras ser forjado. Porque aquí está la clave. Kyle no solo me despidió. Despidió a la única persona que sabía dónde estaban enterrados los huesos de verdad. La única que entendía la base de código escrita en un lenguaje que yo misma inventé. El nuevo sistema de automatización en el que acababa de invertir millones. Ese elegante software propietario del que presumía en la reunión general de la semana pasada. Tenía un nombre, Vidian Dynamics, y era mío. Fue el lunes después de que mi exilio se hiciera oficial cuando Kyle celebró su gran reunión. Rodeado de focos alquilados y esa arrogancia confiada de alguien que cree que el carisma es una transición de PowerPoint. Llevaba un micrófono de diadema como si fuera a dar una charla que nadie pidió. Caminando por el escenario con esas zapatillas blancas de tecnólogo que gritan, he leído medio libro de 0 a 1 y creo que soy un mesías con financiación serie B. El proyector se encendió detrás de él, proyectando letras helvética en la pantalla plegable barata.
Vidian Dynamics, el futuro de Apex Manufacturing. Casi me atraganto con el café del termo. No por el nombre. Yo lo elegí cuando aún era lo bastante ingenua para creer que el trabajo duro era recompensado, sino por el espectáculo. Ese hombre había puesto marca a un sistema que ni siquiera entendía. Decorado con palabras de moda y perfume de capital riesgo. Estamos entrando en una nueva era, anunció Cahill, con los brazos abiertos como si fuera Moisés separando el mar rojo de la mediocridad. Nada de código heredado. Nada de soluciones parcheadas. Esta empresa será completamente optimizada, basada en datos, mejorada con inteligencia artificial y automatizada de principio a fin. Ahí estaba, el discurso de venta de alguien que no ha construido nada en su vida. Ni siquiera sabía cómo funcionaban los sistemas principales, pero sí sabía prometer un futuro hecho de humo y de mi trabajo de toda una vida. Pasó a la siguiente diapositiva. Un diagrama sin matices, inflado de nodos de eficiencia y flechas en todas direcciones como si un niño hubiera jugado con una herramienta de diagramas. Arriba estaba el logo de Vidian. Mi logo, retocado con degradados y marca corporativa. Y luego vino la puya. Sé que algunos departamentos han sido reacios a evolucionar, dijo Cahill, con voz condescendiente y sonrisa burlona. Prefieren los métodos tradicionales. No me miró. No le hacía falta. Toda la sala giró la cabeza como girasoles siguiendo la vergüenza. Justo a tiempo. Apareció la diapositiva de mi antiguo departamento. Un collage de esquemas dibujados a mano, equipos antiguos, incluso una foto del calendario de pared que me negué a digitalizar. Esto, dijo riendo, es lo que vamos a reemplazar. Se escucharon algunas risas, nerviosas, de las que surgen cuando la persona criticada aún tiene amigos en la sala. Yo no dije nada, pero sonreí. No era una gran sonrisa, apenas una ligera curva en los labios, de esas que te pierdes y parpadeas. Pero Linda no parpadeó. Estaba 2 filas detrás de mí, con el bolígrafo a medio camino del cuaderno, y lo vio todo. Sus ojos se abrieron. Ella conocía esa sonrisa. La había visto antes. El día que descubrí cómo reducir el tiempo de calibración en un 60% y no se lo dije a nadie durante 3 semanas solo para hacer sudar al jefe del departamento. Esa sonrisa no era diversión, era estrategia. Cahill siguió hablando. Palabras como agilidad, giro digital y sinergia disruptiva salían de su boca como si quisiera ahogarnos en sílabas. Luego puso un vídeo con imágenes de archivo de brazos robóticos y trabajadores anónimos sonriendo en pasillos estériles. La música era optimismo sin derechos de autor, y el eslogan me revolvió el estómago. Vidian Dynamics, porque el futuro no espera a nadie. Excepto que se había esperado por mí durante años. Yo construí ese futuro los fines de semana en mi garaje cuando Apex no tenía dinero para invertir en nada que no implicara cinta adhesiva y descuentos de proveedores. Había escondido la documentación real tan profundamente que nadie sin las claves podía tocarla. No sin mi permiso o mi ira. Bajé la mirada a mi cuaderno, aún en mi regazo aunque ya me habían despedido. Una línea estaba escrita arriba. Deja que construyan la horca con tus propios planos. Cahill terminó la reunión con aplausos dispersos, de esos que tienen más que ver con levantarse de la silla que con admiración. La gente salió murmurando sobre el gran cambio, el futuro, los despidos inevitables. Caminé despacio, dejando que el ruido se quedara atrás. Linda me alcanzó al llegar a la salida. ¿Estás bien?, preguntó, con cuidado, como una enfermera comprobando el pulso de un paciente tras un derrame. Estoy de maravilla, dije, todavía sonriendo. Por fin están implementando Vidian. Linda parpadeó. Espera, ¿tu Vidian? Asentí. Dios mío, murmuró, con los ojos muy abiertos. ¿Él siquiera lo sabe? No, dije abriendo la puerta. Pero está a punto de descubrirlo. Pasó un viernes, por supuesto. Uno de esos viernes grises y pesados de Ohio donde hasta los pájaros suenan cansados. Debí sospechar algo cuando la asistente de Cahill, recién salida de la universidad y lo bastante nerviosa como para sudar a través del poliéster, apareció en mi escritorio justo antes de la comida. El señor Cahill quiere verla en la antigua oficina del señor Ronson.
Esa fue la señal. La antigua oficina de Ronson. No la sala de reuniones, no la pecera de recursos humanos con pañuelos sobre la mesa y pósters motivacionales enmarcados. Esto no iba a ser una evaluación de rendimiento. Iba a ser una ejecución. Personal, intencionada, envuelta como si fuera un regalo. Terminé mi yogur, lo tiré a la basura y caminé por el pasillo como si tuviera cemento en los huesos. La puerta ya estaba abierta. Kyle estaba sentado detrás del antiguo escritorio de Ronson, ahora sin personalidad y cubierto de minimalismo elegante. Encimera de mármol, lámpara de níquel cepillado, una suculenta probablemente falsa. Ni siquiera se molestó en levantar la mirada. Demasiado ocupado tecleando algo en su portátil como si importara. Susan, dijo con una voz empalagosa de falsa empatía aprendida en cursos de relaciones públicas. Gracias por venir. Señaló la silla frente a él como si fuera dueño del lugar, que legalmente ahora lo era, supongo. Pero en esencia, esa sala pertenecía al fantasma obrero que construyó esta empresa con botas gastadas y café barato. No a un chico con cartera de criptomonedas y una cafetera con wifi. Juntó las manos. Voy a ser directo. Estamos haciendo cambios importantes, realineando la visión de la empresa, renovando la cultura, incorporando talento alineado con el futuro que estamos construyendo. Suena caro, dije sin emoción. Él sonrió como si acabara de halagarle las zapatillas. La cuestión es que ha sido una parte enorme del pasado de Apex, pero no encajas en hacia dónde vamos. Tus métodos, tu estilo, son, digamos, heredados, y ahora mismo no podemos permitirnos lo heredado. Lo dijo como si fuera una frase brillante, como si fuera a aparecer en una diapositiva en alguna conferencia de startups. No podemos permitirnos lo heredado. Aplausos imaginarios de hombres que aún viven con sus madres. Lo miré fijamente. No parpadeé, no fruncí el ceño, ni siquiera respiré más fuerte. Solo me quedé en silencio, escuchando cómo sus palabras resonaban en mi cabeza como una llave inglesa dentro de una secadora. Luego miré detrás de él, a la pared donde Ronson solía colgar las fotos del personal. Cada aniversario, cada logro de seguridad, cada jubilación. Esa pared ahora estaba vacía. ¿Me das una caja o uso la misma bolsa que traje en 1998? Pregunté. Parpadeó. Creo que mantenimiento puede darte una si la necesitas. No hace falta, dije levantándome. Viajo ligera. Me giré y me fui sin darle la mano. Eso pareció incomodarle más que si hubiera gritado. En mi escritorio tardé 5 minutos en recoger. No me quedaba mucho, solo unos cuadernos, un termo con la frase "Los ingenieros lo hacen con precisión" ya descolorida, y el plano enmarcado. Vidian versión 1.1, fechado hace 6 años. Lo miré durante un buen rato. Las líneas seguían nítidas, los márgenes aún manchados de lápiz y anillas. Pasé el pulgar por el cristal y sonreí, pero no por nostalgia. Era la sonrisa de un jugador de ajedrez que sabe que acabas de mover tu reina a una trampa. Linda apareció en el borde de mi cubículo, con los ojos abiertos y la boca formando ya esa disculpa que la gente da cuando no sabe si abrazarte o darte pañuelos. Me he enterado, susurró. Asentí una vez. Dile a Kyle que lea la letra pequeña la próxima vez. Parpadeó. ¿Qué letra pequeña? Metí el plano en mi bolsa. La que empieza por nosotros. ¿Patente? No. 10.812.944. B2. Me miró como si acabara de hablar en latín. Salí de Apex Manufacturing sin mirar atrás. Kyle probablemente observaba desde la ventana como un villano de película viendo al héroe desaparecer entre la niebla, pensando que había ganado. Ese pequeño clic de final definitivo. La gran purga completada. Fuera lo viejo, dentro lo ignorante. Lo que no sabía, lo que no podía saber, es que el sistema en el que acababa de apostar toda la empresa no le pertenecía. Me pertenecía a mí. Mi garaje no olía a aceite y serrín como el de la mayoría. Olía a estrategia, acero frío, resina de soldadura y un leve aroma a lavanda de un saquito que mi madre dejó en mi vieja caja de herramientas hace 20 años y que nunca tuve corazón para tirar. El lugar estaba impecable.
paneles con herramientas etiquetadas, carpetas ordenadas cronológicamente por invención. Cada cable perfectamente atado. La mayoría va a terapia. Yo ordenaba mis brocas por orden alfabético. El sábado por la mañana, mientras Kyle probablemente esnifaba proteína sobre una revista de criptomonedas, yo me senté en mi mesa de acero al fondo del taller y abrí el cajón marcado como Vidian. Se deslizó suave, sin ruido, sin duda, igual que la venganza que estaba preparando. Dentro había 7 carpetas perfectamente encuadernadas, planos, datos de pruebas y todos los detalles de Vidian Dynamics. Y no era una empresa. Nunca lo fue. Vidian era el nombre que le di al sistema años atrás cuando me di cuenta de que la tecnología de producción de Apex era más cinta adhesiva que digital. Un monstruo de Frankenstein hecho de código heredado, robótica obsoleta y soluciones humanas tan frágiles que hacían que las instrucciones de IKEA parecieran doctrina militar. Vidian fue mi respuesta. Un sistema de automatización modular y auto-optimizable capaz de modernizar infraestructuras antiguas sin derribar toda la fábrica. Adaptable, eficiente, elegante. Lo construí en este garaje con sensores prestados, una impresora 3D de segunda mano y un gato muy paciente. Al principio no se lo conté a Apex. Demasiado arriesgado, demasiado radical. Pero cuando Ronson aún estaba al mando, cuando la empresa tenía alma y no hacía reuniones obligatorias de mindfulness, le presenté la idea, le enseñé los esquemas e incluso le ofrecí una licencia casi regalado, acceso total, entrada por $1 y mi apoyo personal para integrarlo de forma segura. Sonrió, amable pero cansado. Me quedan 3 años para una hamaca en la playa, Susan. No puedo empezar a revolucionar todo ahora. Justo. Así que registré las patentes a mi nombre. Todas. Cada componente, cada proceso, cada línea de código. Todo era mío. La patente estadounidense número 10.812.944, B2, junto con otras 6. Registro público, presentado a través de un pequeño bufete especializado en proteger a mujeres ingenieras de depredadores corporativos. Pagué un extra para asegurarme de que cada patente fuera completamente blindada, porque sabía cómo funciona esta industria. Tarde o temprano, alguien como Kyle acabaría husmeando, y ahora ese imbécil había caído de lleno en la trampa. Me pasé el resto del sábado revisando las copias digitales de seguridad, los esquemas, los acuses de recibo firmados de la oficina de patentes, los términos de licencia, incluso mis antiguos correos con Ronson hablando de Vidian. Hice copias de todo, las cifré 2 veces y las guardé en 3 unidades distintas, una local, una en la nube y otra enviada por correo a mí misma en un sobresellado, con matasellos y sin abrir, solo para los abogados. Para el mediodía del domingo ya había reunido lo que empecé a llamar, sin ironía alguna, el kit Kyle, un paquete cuidadosamente preparado de destrucción total que contenía desde los registros de patentes hasta los registros del sistema que demostraban que la implementación actual en Apex estaba usando mi sintaxis de comandos propietaria. Incluso incluí una comparación lado a lado entre mi módulo original y el que el equipo de Kyle había llenado con su logo. No era solo parecido, era idéntico. Del tipo de idéntico que hace que un juez levante una ceja y pida adelantar la pausa para comer. Lo curioso es que ya no estaba enfadada. No de verdad. El duelo se había consumido en las primeras 48 horas, como la niebla de la mañana despejándose sobre una zona de guerra. Ahora solo me sentía fría, lúcida, como el aire justo antes de que caiga un rayo. Kyle me había quitado mi trabajo, mi puesto y mi dignidad. Ahora yo iba a quitarle la empresa. Para el miércoles, la planta de producción de Apex sonaba menos como una colmena industrial y más como un funeral con máquinas expendedoras. Los robots estaban inmóviles. La cinta transportadora permanecía parada como una atracción abandonada. En algún lugar, una alarma aguda llevaba sonando 6 horas seguidas. Nadie lograba averiguar cómo apagarla, así que simplemente empezaron a ignorarla, como suelen hacer las empresas con el sentido común. El despliegue de Vidian Dynamics había comenzado el lunes con Kyle completamente metido en su papel de gurú tecnológico, jersey negro de cuello alto, vaqueros demasiado ajustados y la sonrisa vacía de un hombre convencido de que la confianza puede sustituir a la competencia.
Reunió al personal alrededor de la consola principal de producción y pegó un gráfico plastificado en la pared. Para el final del segundo trimestre, anunció, tendremos un 30% más de eficiencia, un 50% menos de horas de trabajo y un sistema que prácticamente funciona solo. 2 horas después, la primera línea se atascó. Los sensores empezaron a leer mal el tamaño de los productos, marcando soportes de acero normales como defectos críticos. El robot de paletizado se bloqueó y dejó caer un envío entero al suelo. Nadie se movió. Nadie respiró. Uno de los operarios murmuró algo sobre un poltergeist y acabó recibiendo una advertencia por energía negativa. Al final del primer día, ya habían perdido $5.000 en materiales dañados, otros 7.000 en horas extra para intentar arreglarlo, y un remolque completo perdió su ventana de entrega. Kyle seguía sonriendo, aunque ahora con más rigidez, como si sus dientes estuvieran a prueba. El martes fue peor. Los brazos de recogida y colocación empezaron a dar tirones a mitad del ciclo, como si el sistema tuviera un tic nervioso. Los operarios miraban impotentes como 6 meses de supuesta sinergia se deshacían en tiempo real. El nuevo panel de control, el gran orgullo de Kyle, comenzó a mostrar códigos de error internos que no aparecían en ninguna documentación. Un jefe de línea dijo que era como intentar leer instrucciones de IKEA escritas por una inteligencia artificial psicópata. Ese fue el momento en que Kyle empezó a volverse contra su propia gente. ¿Por qué estos módulos están escritos en esta especie de pseudocódigo? Le espetó al integrador principal. Eso no es pseudo, eso es lógica personalizada, tartamudeó el pobre hombre. Nosotros no lo escribimos. Nos dijeron que usáramos la base tal cual. ¿Quieres decir la base por la que pagué $2.400.000? Sí. Y la verdad, es brillante. Es adaptable, recursiva, muy eficiente, pero no tenemos forma de depurarla. No hay historial de versiones, no hay documentación. Quien construyó esto no lo hizo para colaborar. Kyle se puso morado. La vena de la frente parecía querer sindicalizarse. A media tarde reunió a un equipo de consultores externos, todos con polos iguales y una cara de desconcierto muy cara. Se agruparon alrededor del sistema central como cirujanos preparándose para un trasplante, solo para acabar el día haciéndose selfies en el aparcamiento mientras murmuraban frases como desastre propietario y caos hermoso. Mientras tanto, los rumores empezaron a correr por la planta. Susurros de que Susan, el viejo dinosaurio, la mente anticuada, había sido la única que entendía realmente los sistemas. La gente recordó cómo funcionaban antes las cosas, en silencio, con fluidez, con fiabilidad, cuando ella estaba allí. Ahora no se podía mantener una sola línea en marcha más de 10 minutos sin un colapso. Un operario lo describió como intentar pilotar un avión cuyo panel de mando cambia de idioma constantemente. Kyle, por supuesto, se negó a aceptar que el problema no era ni la infraestructura ni el personal. Empezó a pasearse como un director ejecutivo atrapado en una jaula, ladrando por el Bluetooth sobre silos de datos y matrices de causa-raíz. Redobló la apuesta trayendo más consultores, más autónomos, más acuerdos de confidencialidad. En un momento dado ordenó una actualización del código, y el resultado fue que todo el sistema de control de inventario se cayó durante 3 horas. Para el jueves, Apex estaba desangrándose en dinero y en moral como un animal herido. La gente dejó de usar incluso el nombre Vidian. Lo llamaban el virus. De vuelta en mi garaje, bebía mi té y actualizaba el portal interno de Apex usando una cuenta espejo que había creado años atrás para pruebas. Seguía activa, seguía accesible. Kyle ni siquiera había cambiado las contraseñas de administrador. Bendito sea su MBA. Cada vez que una línea se caía, yo sabía exactamente por qué. No era sabotaje. Ni siquiera tenía que mover un dedo. El sistema estaba haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer. Protegerse de un uso no autorizado. En el momento en que alguien sin la clave tocaba el nodo equivocado, Vidian respondía de la única forma que sabía, sellando las puertas y dejando a los necios atrapados dentro. Lo divertido de la complejidad elegante es que parece locura a ojos de un hombre que cree que un diagrama de flujo es lo mismo que una arquitectura. Y Kyle estaba a punto de ahogarse en ella.
Para el lunes siguiente, Apex Manufacturing ya no fabricaba casi nada. Lo que se hacía con enorme eficacia era desangrarse sobre el suelo de hormigón. Empezó con un fallo durante la calibración de los soldadores de precisión en la línea 3. Se suponía que era un pequeño error de software, pero en vez de soldar 3 puntos de anclaje en los chasis, los robots aplicaron las firmas térmicas en orden inverso, cortando cada bastidor por su punto más débil como guillotinas metálicas. 42 unidades, cada una con un coste de $5.800 solo en piezas, arruinadas en menos de 50 minutos. Saltaron chispas. La línea se detuvo. Una carretilla elevadora casi vuelca al intentar retirar los restos. Alguien en la oficina intentó culpar al error humano hasta que revisaron los registros de diagnóstico. El sistema les había dicho a los robots que lo hicieran. Y aún peor, la cadena de comandos no tenía un origen rastreable. El software la ejecutó con precisión quirúrgica, registrada y verificada. Pero cuando intentaron seguir la ruta del código, los registros se cerraban sobre sí mismos como una serpiente tragándose la cola. Un consultor murmuró que jamás había visto un sistema hacernos luz de gas. Al día siguiente, los escáneres de códigos de barras empezaron a clasificar mal las piezas entrantes. Las barras de acero aparecían como madera defectuosa. Las láminas de plástico quedaban registradas como cable de alta tensión. Un envío entero de un proveedor de confianza fue marcado como residuo peligroso y redirigido automáticamente a un servicio externo de eliminación, que Kyle tuvo que pagar 2 veces. Para el miércoles, la gente dejó de intentar encontrar explicaciones. Al menos 3 mandos intermedios renunciaron en el acto después de que Kyle los triturara en una reunión que terminó con él lanzando un rotulador de pizarra al otro lado de la sala y gritando: «No voy a perder contra una pieza de basura heredada». La tensión dentro del edificio era como respirar fibra de vidrio. Nadie miraba a nadie a los ojos. El baño olía a estrés y a desodorante barato. Kyle recorría los pasillos con la cara roja, el Bluetooth colgando salvajemente del cuello como un diminuto péndulo impotente. Cada vez que algo se rompía, culpaba al equipo de transición. Cada vez que alguien renunciaba, culpaba a la falta de encaje cultural. Cada vez que alguien sugería que quizá, solo quizá, deberían llamar a Susan para pedir ayuda, él gruñía: «No vamos a arrastrarnos de vuelta ante ese dinosaurio. Ella construyó el desastre del que estamos intentando salir». Excepto que yo no había construido el desastre. Había construido la red de seguridad. Y Kyle la había cortado con tijeras de fondo de inversión. Mientras Apex se deshacía como hilo barato, yo iba ya por la mitad de mi primera clase de cerámica en 30 años. Un taller del centro comunitario impartido por una mujer llamada Bárbara que llevaba zuecos con purpurina y hablaba de la alineación de los chakras como si eso pagara la hipoteca. Me dio un torno en la esquina y me dijo que dejara que la arcilla sintiera mi energía. Yo le di estructura, forma y curvas de refuerzo. Mi cuenco no tenía energía. Tenía tolerancia de carga. Linda me daba novedades 2 veces al día. Me escribía en sus descansos, cada mensaje como una pequeña granada. Linda, la línea 2 acaba de intentar cargar automáticamente 2 referencias distintas en la misma bandeja otra vez. Hemos perdido $30.000 en inventario urgente. Linda, Kyle ha gritado tan fuerte que ha roto el mando del presentador. Su asistente se ha puesto a llorar. Linda, los consultores se han marchado. Dijeron que la base de código es deliberadamente hostil. Yo, diles que no es hostil. Solo se siente sola sin mí. Linda no conocía toda la historia, solo que Vivian era mío. No le había contado nada sobre las subrutinas de protección que había dejado enterradas dentro. No eran trampas. No exactamente. Eran salvaguardas. Si alguien intentaba alterar el comportamiento del sistema sin una clave autenticada, el software reaccionaba, cambiando rutas lógicas, desplegando parches absurdos, corrompiendo discretamente los registros, todo para ganar tiempo. Todo para protegerse de idiotas con cortes de pelo caros y sin visión. Y Kyle estaba perdido, viendo cómo su imperio fallaba y tartamudeaba como una partida condenada de videojuego. Sin trucos, sin partida guardada,
solo la lenta comprensión de que había instalado un sistema diseñado para funcionar como una sinfonía sin director. Y lo mejor de todo, seguía creyendo que mandaba él. Enviaron a Martín. Si a Apex le quedaba alma, era Martín Coig, vicepresidente de operaciones, ex logística naval y orgulloso dueño de una hoja de cálculo manchada de café a la que llamaba la Biblia. No era como Kyle. Martín no hablaba con siglas ni llevaba chaquetas ridículas. Hablaba como un hombre que sabía cuántos tornillos lleva un soporte con bisagra y que una vez condujo personalmente un camión de reparto en Nochebuena para cumplir un plazo. También era, evidentemente, la última persona en el edificio que entendía la diferencia entre arrogancia y desesperación. Era viernes otra vez, exactamente una semana después de mi exilio. El sol empezaba a esconderse tras mis arces cuando sonó el teléfono. No el móvil, el fijo, el número que solo 3 personas seguían usando en mi vida. 2 de ellas eran mi dentista y el vecino que me pide herramientas y no las devuelve. Lo cogí esperando a medias una llamada automática sobre garantías del coche. Señorita Susan. La voz de Martín se quebró y luego se recompuso. Soy Martín, de Apex. Silencio. Una pausa larga y respetuosa, como si se acercara a un cable con corriente y esperara a ver si chisporroteaba. Sé que es tarde, continuó, pero necesitamos ayuda. Me apoyé en la encimera de la cocina, observando por la ventana a una ardilla peleando con mi comedero para pájaros. Estaba perdiendo, pero aún no se rendía. Un poco como Martín. La implementación de Vidian, empezó a decir, no va bien, ofrecí yo. Exhaló. Ese tipo de suspiro derrotado en el que primero se va el orgullo y luego la columna vertebral. Es una catástrofe, admitió. Nada se sincroniza. Los sistemas nos están cerrando el acceso a nuestros propios archivos. Es como trabajar dentro de un cubo de Rubik que cambia de color a mitad del giro. Es una forma poética de describir un sabotaje. Dudo. No creo que sea sabotaje. Creo que simplemente nos supera. Tenía razón. No era sabotaje. Era algo mucho más lento y elegantemente automatizado. Entonces, ¿qué necesitas de mí?, pregunté, aunque ambos ya lo sabíamos. Una consultoría, solo unos días. Ayúdanos a unir lo antiguo con lo nuevo. Conoces los sistemas heredados. Tú construiste la mitad. Y sospechamos que la nueva plataforma, Vidian, está basada en algo que quizá tú tocaste en su momento. Sonreí. Invisible, pero afilada. Martín continuó. Kyle no sabe que estoy llamando. Oficialmente jamás lo permitiría. Pero no pienso quedarme mirando cómo esta empresa arde solo porque él crea que los ingenieros son reemplazables. Eso casi me conmovió. Casi. Martín, dije despacio. Eres una de las pocas personas en Apex a las que de verdad respeté. Así que voy a decírtelo con amabilidad. Fui hasta la ventana, con el teléfono entre el hombro y la mejilla, y vi cómo la ardilla finalmente se rendía y salía corriendo. Mis tarifas de consultoría son astronómicas. Tendríais que liquidar algunas opciones sobre acciones solo para poder pagar el correo electrónico que os enviaría. Y aún así, quizá os facturaría hasta la puntuación. Silencio. Luego, el leve movimiento derrotado de alguien que acaba de comprender que la red de seguridad está hecha de cuchillos. Y además, añadí, estoy disfrutando bastante de mi jubilación anticuada. Cerámica, jardinería, silencio sin molestias. He redescubierto el placer radical de dormir más allá de las 5 de la mañana. Pasó otro momento. Entonces Martín, siempre profesional, me dio la única respuesta que un hombre como él podía dar. Entendido. Clic, colgué suavemente. No fue cruel. Fue limpio. No fue un portazo. No fue un grito de ya te lo dije. Solo el dulce zumbido silencioso del no. El derrumbe final no llegó con fuegos artificiales. Llegó con un cursor parpadeando. Un cursor silencioso parpadeando en la terminal principal de producción, en la línea 1, la parte más antigua y más cerca de la fábrica, donde un supervisor del turno de noche llamado Alex ejecutó un diagnóstico rutinario porque el escáner no dejaba de marcar como ausentes tornillos de 8 milímetros. Se suponía que era una comprobación inofensiva.
Protocolo estándar, pulsar unos cuantos botones, generar un informe por lotes, reiniciar. En vez de eso, en el instante en que pulsó ejecutar, la pantalla se congeló y luego parpadeó una vez. Comprobación de integridad no autorizada detectada. Luego otra vez. Reversión a modo de seguridad iniciada. Y así, sin más, la planta se quedó a oscuras. Todas las terminales, todos los paneles. Cada pantalla de las instalaciones se apagó y luego volvió a encenderse. Azul con letras blancas, como una profecía. Vidian Dynamics. Bloqueo total del sistema completado. Código de error 105 a validación de licencia fallida. Autoridad del sistema, nula. En cuestión de 90 segundos, desapareció toda la programación de producción del trimestre. No borrada, corrompida. La base de datos de inventario fue sobrescrita con comandos recursivos que hacían la recuperación no solo difícil, sino imposible. Cada código de barras, cada número de lote, cada pedido, reducido a ruido. Las máquinas que antes zumbaban ahora permanecían frías y parpadeantes, como si les diera vergüenza existir. El primer correo llegó de Peterson Industrial, su mayor cliente. Asunto, urgente, falta confirmación de envío. Luego otro, del equipo legal de Wilton y Hermanos, adjuntando una notificación de incumplimiento de contrato. Para cuando sacaron a Kyle de su sesión semanal de innovación cultural, es decir, de jugar al ping-pong solo en la sala de descanso, ya tenía más de 40 mensajes marcados en la bandeja de entrada. La mitad llevaban la palabra rescisión en el asunto. Intentó reiniciar el sistema manualmente. Grave error. Los comandos raíz requerían confirmación biométrica de un arquitecto de sistemas verificado. Kyle estampó la palma en el sensor como un niño pequeño intentando abrir una máquina expendedora. Nada. Su auricular Bluetooth se cortó a mitad de una llamada con uno de los consultores, dejándolo gritando al vacío como un villano de comedia sin público. Tiró la tablet. Se rompió. Volvió a gritar. Para el mediodía, los inversores ya estaban llamando. Uno de ellos, un fondo tecnológico de Palo Alto, quería saber por qué habían metido $3.200.000 en un sistema que ahora parecía sostenido por rencor y venganza. Otro preguntó si Kyle había instalado ransomware a propósito por accidente. El periódico local de negocios publicó la noticia esa misma tarde. Apex Manufacturing en colapso. La nueva iniciativa tecnológica provoca un derrumbe operativo. El artículo no se andaba con rodeos. Describía a Kyle como joven y entusiasta, pero claramente no preparado, e incluía una cita de un empleado anónimo que decía que el despliegue de Vidian había sido como darle un lanzallamas a un niño pequeño y esperar que te haga una tarta de boda. En un solo día laborable, el reino de Kyle se convirtió en una advertencia. Recursos Humanos programó entrevistas de salida de emergencia. Finanzas pidió modelos de presupuesto de pánico. Legal redactó comunicados públicos que parecían disculpas bañadas en lodo de relaciones públicas. Y Kyle estaba en medio de la sala de guerra, rodeado de consultores, pizarras destrozadas y los restos humeantes de su reputación, cuando comprendió la verdad. No había instalado mi sistema. Lo había robado. Y ahora, sin la arquitecta, sin la licencia y sin la única persona que podría haberlo arreglado antes del desayuno, no tenía nada. La carta llegó por mensajero. No por correo electrónico, no por fax, sin rastro digital, solo un sobre con relieve lo bastante grueso como para transportar consecuencias. Entregado en mano en la recepción de Apex por un hombre con gafas de sol de espejo y traje gris impecable que se negó a sentarse o a decir más de 5 palabras. Confirme la entrega, gracias. Dentro, 8 páginas de precisión implacable del bufete Rosen Quan Gambel, conocido por convertir el robo de propiedad intelectual en crucifixiones públicas. Solo el encabezado bastaba para matar el ambiente en la suite ejecutiva de Kyle. Cese y desistimiento por infracción de patentes. Sistemas dinámicos Vidian. La carta establecía, en un lenguaje jurídico elegantísimo, que Apex Manufacturing estaba violando 7 patentes distintas, todas propiedad exclusiva e indiscutible de Susan O'Rourke, antigua ingeniera principal de sistemas, actual ciudadana privada y espina legal cada vez más dolorosa en el costado vulnerable de Kyle.
Debían cesar de inmediato todo uso, acceso o intento de reparación del sistema Vidian, desconectar todos los módulos asociados, abstenerse de replicar o hacer ingeniería inversa sobre cualquier parte del código y presentar una declaración jurada confirmando el cumplimiento en un plazo de 5 días laborables. Y luego llegó la oferta. Susan, en un espíritu de benevolencia y generosidad, fraseado con suficiente sarcasmo como para quemar el papel, estaría dispuesta a licenciar la plataforma Vidian a Apex por un pago único de $31.500.000, aproximadamente 10 veces más de lo que Kyle ya había quemado intentando optimizar su fábrica con tecnología robada. Pero había una segunda cláusula, no negociable. Una disculpa pública impresa en Manufacturing Today, Tech Apps Weekly y en el propio informe para inversores de Apex, dirigida personalmente a Susan Rourke, reconociendo su papel como arquitecta del sistema y condenando las acciones despectivas, edadistas y poco profesionales que provocaron su salida. El incumplimiento daría lugar a una orden judicial inmediata, una demanda por daños triplicados y, mi favorita personal, una escalada federal bajo la sección 271 de la Ley de Patentes de los Estados Unidos. Kyle se quedó en silencio después de eso. Su auricular Bluetooth apareció desenchufado, colgando del borde del escritorio como una soga. La gran pantalla de la sala de guerra, donde antes lanzaba discursos de visión de futuro y dibujaba curvas de crecimiento con rotuladores perfumados, mostraba ahora solo un fondo de escritorio congelado. Una toma aérea de una montaña que nunca había escalado. El personal empezó a marcharse como hormigas huyendo de un hormiguero inundado. Los consultores se retiraron, los pedidos desaparecieron y Kyle empezó a tener reuniones con asesores de adquisición empresarial, que es la forma elegante de ricos de decir liquidación por piezas. El domingo siguiente, estaba sentada en mi jardín viendo a las abejas rondar mi lavanda, con té en una mano y la tablet en la otra. Titular: Apex venderá activos en medio del escándalo por licencias. Fuentes confirman una grave disputa por propiedad intelectual. El artículo era despiadado. Llamaba a Kyle un ejemplo de soberbia en la era de la automatización. Citaba a un antiguo ingeniero que decía que el sistema Vidian funcionaba mejor antes de que intentaran modernizarlo, y señalaba que los activos restantes de Apex estaban siendo evaluados discretamente para su liquidación. Deslicé la pantalla despacio, no porque no supiera el final. Demonios, si yo lo había escrito, sino porque hay sabores de satisfacción que merecen saborearse lentamente. Mi teléfono vibró. Linda. Está vendiendo la empresa por piezas. No solo ganaste. Dejaste la tierra arrasada. No respondí. Solo bebí mi té y dejé que el silencio colgara como una cortina de seda. Vidian sobreviviría. Yo prosperaría. Y Kyle se pasaría el resto de su vida explicando a los inversores cómo perdió una empresa de varios millones por subestimar a la mujer a la que llamó anticuada. Jaque mate. Muchas gracias por verlo, astutos veteranos. Suscríbete para que la cafetera siga preparando venganza.